mi nombre es Olivia. Durante años, he sido una madre soltera, intensamente devota a mi hijo Jamie. Ya había sobrevivido al fracaso de mi primer matrimonio y salí de él más fuerte, más sabia y más independiente. Y entonces conocí a Brian. Brian irrumpió en mi vida como un soplo de aire fresco. Era atento, encantador y, en apariencia, un hombre perfectamente estable. Por primera vez, sentí que podía finalmente exhalar, soltar el aliento que había estado conteniendo durante años de lucha y dificultades. Pensé que estaba abriendo un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de amor, felicidad y compañía. Si tan solo hubiera mirado más allá. La primera señal de que todo no era tan color de rosa como parecía llegó durante nuestra ceremonia de boda. Había elegido cuidadosamente un vestido modesto, pero elegante, esperando impresionar a mi futura familia. Sin embargo, lo primero que me recibió al entrar en el salón fue la mirada despectiva de Janet, la madre de Brian. ¿En serio vas a llevar eso? Mi Brian podría tener a quien quisiera, ¿sabes?, susurró mientras pasaba por mi lado para tomar asiento. Intenté ignorar su comentario, diciéndome a mí misma que solo eran los nervios. Pero en el fondo, sentí los primeros atisbos de inquietud, como un suave susurro en el viento que advertía de una tormenta inminente. Durante la recepción, mientras regresaba del baño, oí una conversación entre Brian y Janet. ¿Estás seguro de esto, Brian? La voz de Janet destilaba preocupación. Ella es una divorciada con un hijo. ¿En qué crees que te estás metiendo? Mamá, Olivia es una gran mujer, y la amo, defendió Brian, pero su voz carecía de convicción. Solo espero que sepas lo que haces, respondió Janet, su tono lleno de escepticismo. Cuando aparecí, cambiaron rápidamente de tema, poniéndose sonrisas falsas. Quería enfrentarlos en ese mismo momento, pero me contuve, convenciéndome de que confrontarlos en el día de nuestra boda sería un error. En su lugar, devolví la sonrisa y compartimenté mis crecientes aprensiones, guardándolas como viejas fotos en un cajón, fuera de vista, pero nunca realmente desaparecidas. Cuando la boda terminó, pensé que podría concentrarme en mi nueva vida. Después de todo, tenía que pensar en Jamie. Él ya estaba teniendo dificultades para adaptarse a Brian, y lo último que quería era introducir más caos en su vida. Pero las semillas de la duda y la preocupación ya habían sido sembradas. Al entrar en la casa que Brian y yo compartiríamos ahora, mi hogar que ya no era solo de Jamie y mío, no pude deshacerme de la sensación de que había entrado en un campo minado. Miré una foto de Jamie y yo tomada durante una salida a la playa el verano pasado. Su sonrisa era amplia, libre de las complejidades que a menudo cargan los adultos. Miré a sus ojos en la fotografía y le hice una promesa silenciosa: lo protegería, no importa lo que costara. Y así, con mis esperanzas altas pero mi estómago retorcido en nudos de preocupación, comencé este nuevo capítulo. Un capítulo que me pondría a prueba de maneras que aún no podía imaginar. Un capítulo que comenzó con una boda pero que llevaría a batallas que ni los votos ni los anillos podrían fortalecerme contra. No tenía idea de que mi vida, que parecía estar alineándose tan bien, de hecho estaba tambaleándose al borde de un precipicio. Ni sabía que el verdadero comienzo de mi desgracia acababa de desplegarse. Después de la fase de luna de miel, que francamente se sintió más como un alto al fuego, la vida real comenzó a instalarse. Volví a mi trabajo, Jamie volvió a la escuela y Brian continuó con sus asuntos como si nuestra casa fuera solo una parada en su rutina diaria. Pero cada vez que Janet venía, el aire se espesaba con tensión. Era como si una nube oscura se cerniera sobre la casa, proyectando sombras sobre cualquier apariencia de felicidad que hubiéramos logrado reunir. Olivia, ¿realmente permites que Jamie deje sus juguetes por todos lados así? La voz de Janet destilaba desdén mientras entraba en nuestra sala una tarde, sin avisar como de costumbre. Recogió un camión de juguete con el que Jamie había estado jugando antes y lo examinó como si fuera una pieza de evidencia en una escena del crimen. Es un niño, Janet. Los niños juegan, respondí, tratando de mantener la molestia fuera de mi voz. Quizás en tu mundo, replicó ella, colocando el juguete de vuelta con un cuidado exagerado, como si estuviera contaminado. En mi mundo, los niños son vistos y no escuchados. Brian, que había estado observando tranquilamente nuestro intercambio, eligió ese momento para intervenir. Mamá tiene un punto, Olivia. Tal vez es hora de que le enseñes a Jamie algo de disciplina. Tiene 8 años, no es un niño pequeño. Lo miré incrédula. ¿Este era el hombre con el que me había casado?
¿Quién tomaba el lado de su madre sobre su esposa y su hijastro? La disciplina es una cosa, Brian, pero sofocar la creatividad y la libertad de un niño es otra cosa. Ah, la clásica excusa de madre soltera, se burló Janet. Si hubieras sido una mejor disciplinaria, quizás tu primer matrimonio no habría fracasado. Sentí que una furia hirviente comenzaba a surgir, pero la contuve. Por el bien de Jamie, me dije a mí misma. Mi primer matrimonio no tiene nada que ver con esto, logré decir, aunque mi voz temblaba con la ira reprimida. La tarde avanzó y la cena se convirtió en otro campo de batalla. Janet criticaba todo, desde el sazón del pollo hasta la elección del vino. Este Chardonnay es demasiado dulce, ¿no crees?, comentó, moviendo el vino en su copa como si fuera una sommelier. A mí me gusta, y a Brian también, defendí, intentando buscar el apoyo de mi esposo con la mirada. Brian vaciló, miró a su madre y luego a mí. Bueno, no es el mejor que he probado, pero es suficientemente bueno, dijo finalmente. Suficientemente bueno, repitió Janet, como si esas fueran las palabras más aborrecibles que jamás había oído. Mi hijo merece algo mejor que, suficientemente bueno, punto. Al final de la noche, me sentía emocionalmente agotada, como un soldado retirándose de una batalla perdida. Cuando Janet finalmente se fue, anunciando que volvería pronto para asegurarse de que las cosas se llevaran adecuadamente, sentí un temor asentarse en el fondo de mi estómago. Entonces me di cuenta de que esto no era solo una lucha con Janet, era una lucha por el control, por el respeto y por la santidad de mi propio hogar. Mientras limpiaba la mesa de la cena, deshaciéndome de los restos de la comida que se había convertido en otro punto de discordia, miré a Jamie. Había estado tranquilo durante la cena, percibiendo la tensión pero sin entender las complejidades. Él merecía un hogar pacífico, no una zona de guerra. Y mientras lo acostaba esa noche, leyéndole su historia favorita para dormir y viendo cómo sus ojos se cerraban lentamente en un sueño inocente, sentí una determinación resuelta solidificarse dentro de mí. Esto era una guerra, y por el bien de Jamie y por el mío, era una guerra que estaba preparada para luchar. Solo que aún no había descubierto hasta dónde tendría que llegar o los costos que tendría que soportar. Durante semanas, navegaba el terreno helado de mi nueva vida, caminando cuidadosamente alrededor de las minas emocionales que parecían multiplicarse con cada visita de Janet. Nunca perdía la oportunidad de socavarme, ya fuera ofreciendo consejos no solicitados sobre mi cocina o insultando sutilmente mi forma de criar. Brian seguía siendo frustrantemente pasivo, siempre evitando el conflicto en lugar de tomar una postura. Las cosas empeoraron una fatídica tarde de invierno cuando surgió un compromiso de trabajo ineludible. Normalmente, dejaría a Jamie con una niñera, pero ese día, todas las opciones fallaron. Fue entonces cuando Brian sugirió lo impensable: ¿por qué no dejas a Jamie con mi mamá? Ella está libre hoy. Dudé. Todo en mi interior gritaba, no, pero la realidad era que no tenía salida. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, finalmente pregunté. Es su abuela, Olivia. Que podría salir mal, razonó Brian. Sin alternativa, tomé la fatídica decisión de llevar a Jamie a la casa de Janet. Llámame en cuanto llegues, le instruí, entregándole su teléfono móvil cuando lo dejé cerca de su lugar. Lo haré, mamá, prometió Jamie, sus ojos un poco ansiosos pero confiados. Mientras me alejaba, algo se sentía ominosamente mal, pero las presiones del trabajo empujaron mis preocupaciones al fondo de mi mente. El día fue agitado, lleno de reuniones y plazos de entrega. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, mi teléfono permanecía conspicuamente silencioso. Ninguna llamada de Jamie. Intenté llamarlo varias veces, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. Un miedo frío me llenó. Terminé el trabajo lo más rápido que pude y corrí a casa, mis pensamientos corriendo más rápido que las ruedas de mi coche. Una vez en casa, el silencio vacío de la casa me golpeó como un golpe físico. Todavía no había Jamie. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras marcaba su número de nuevo, todavía desconectado. Justo cuando pensé que colapsaría bajo el peso de mi pánico creciente, la puerta de entrada crujó al abrirse. Jamie entró tambaleándose, su cara enrojecida por el frío, sus dedos teñidos con un tono alarmante de azul. Mamá, tengo mucho frío, tartamudeó, sus dientes castañeteando. Corrí hacia él, envolviéndolo en una manta antes de acelerar hacia el hospital. Afortunadamente,
Llegamos a tiempo para prevenir una congelación, pero el médico confirmó que Jamie había estado peligrosamente cerca de una hipotermia severa. Mientras volvíamos, Jamie finalmente reveló lo que había pasado. La abuela me quitó el teléfono en cuanto entré. Dijo que no lo necesitaba. Luego me dijo que me fuera y cerró la puerta con llave. Tuve que volver caminando, mamá. Hacía mucho frío. Un fuego se encendió dentro de mí al escuchar las palabras de Jamie, cada una añadiendo combustible a la llama de mi furia. Janet no solo había cruzado una línea, había lanzado un ataque contra mi mundo, poniendo en peligro a la persona que más quería. Brian no era menos culpable. Al apoyar a su madre, al dudar de mí, había mostrado sus verdaderos colores. Había sido una tonta al pensar que podría ser un esposo amoroso o un buen padre para Jamie. Mientras entraba en nuestro camino de entrada, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos, me decidí. Esto no podía continuar. Un ajuste de cuentas estaba más que atrasado, y yo había terminado de jugar a la defensiva. Era hora de que Janet enfrentara las consecuencias de sus acciones, y de que Brian se diera cuenta del costo de su inacción. La lucha estaba servida. Las líneas de batalla, claras. Y esta vez, iba al ataque. La desafortunada decisión de aquel día iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían el paisaje de nuestras vidas para siempre. Y yo estaba lista. El día después de la visita al hospital fue surrealista. La tensión en la casa era una entidad palpable, flotando como una densa niebla. Jamie estaba comprensiblemente cauteloso, evitando el contacto visual con Brian, quien parecía más distante que nunca. Lo observaba caminar por la casa, la culpa evidente en su rostro, aún incapaz de pronunciar una sola palabra de disculpa. Aquella tarde, mi teléfono vibró. El identificador de llamadas mostraba Janet. Hola, contesté, mi voz tan fría como el aire invernal del exterior. Olivia, querida, ¿cómo está Jamie? Me enteré del pequeño incidente, dijo con una voz melosa, cada palabra impregnada de una falsa preocupación. Pusiste en peligro a mi hijo, Janet, dije, cortando su actuación. Esto es imperdonable. Oh, los niños son resistentes. Se recuperará, respondió ella. Tu contrato de arrendamiento, dije, cambiando de tema, es con un amigo mío, como sabes. Le he informado lo que sucedió. Creo que encontrarás difícil seguir alojada allí. Le escuché atragantarse al otro lado de la línea. No te atreverías, tartamudeó. Ya lo he hecho. Adiós, Janet. Al colgar, sentí una extraña mezcla de satisfacción y temor. Sabía que había puesto en marcha algo imparable. Más tarde, esa misma noche, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de mi amigo, el dueño de la propiedad que alquilaba Janet. He recibido tu mensaje, escribió. No te preocupes, el proceso de desalojo ha comenzado. La noticia debería haberme hecho sentir victoriosa, pero no fue así. Porque cuando miraba a Jamie, aún visiblemente afectado, y a Brian, quien acababa de recibir una llamada desgarradora de su madre ahora sin hogar, me di cuenta de que ganar una batalla no es lo mismo que ganar una guerra. Brian finalmente rompió su silencio más tarde esa noche. ¿Desalojaste a mi madre? Lo hice, respondí, preparándome para el impacto. Eso es extremo, ¿no crees? Situaciones extremas requieren medidas extremas, repliqué. Tu madre puso en peligro a Jamie. Nuestro hijo podría haber muerto. Él no es mi hijo, murmuró Brian, casi en voz baja. Y ahí estaba, el frío retorno de la verdad, una cuchilla que cortaba cualquier ilusión que tuviera sobre nuestro matrimonio. Brian nunca había visto a Jamie como su hijo, nunca me había visto como una compañera igualitaria en esta relación, y nunca se había enfrentado a su madre porque realmente nunca había estado de nuestro lado. Tienes razón, dije, mirándolo a los ojos. Él no es tu hijo. Y empiezo a preguntarme si realmente eres mi esposo. Brian pareció consternado pero no dijo nada. Fue en ese frío momento cuando me di cuenta de la extensión de la brecha entre nosotros. Janet no era la única enemiga en esta guerra. Mi propio esposo, el hombre con quien me había comprometido a compartir mi vida, se había convertido en un campo de batalla propio. Y como cualquier campo de batalla, estaba lleno de trampas y traiciones, ocultas tras una fachada de normalidad. El retorno al frío de nuestra realidad sin amor fue más doloroso que cualquier discusión o insulto.
Era la dolorosa comprensión de que la zona de guerra se extendía mucho más allá de Janet y hasta los mismísimos cimientos de mi matrimonio. Fue un golpe devastador, pero también clarificador. Mientras me alejaba de Brian, dejándolo solo en la sala de estar, me di cuenta de que las líneas de batalla habían cambiado. Mi enfoque tenía que ampliarse más allá de derrotar a Janet para reevaluar el matrimonio desmoronado que había permitido que su crueldad floreciera. Había ganado la batalla, pero la guerra acababa de comenzar, y esta vez, estaba luchando en múltiples frentes. Con el procedimiento de desalojo en marcha, sabía que la salida de Janet de su alquiler era inminente. Pero el desalojo era solo una parte de la guerra en varios frentes en la que ahora me encontraba. Era hora de consecuencias legales, tanto para ella como para Brian. No podía permitir que Jamie siguiera viviendo en un ambiente tóxico, ni podía dejarme atrapar en un matrimonio sin amor. Contacté a una abogada especializada en derecho familiar y resumí brevemente la situación. Tenemos que proteger a Jamie, le dije, y asegurarnos de que la madre de Brian no pueda acercársele de nuevo. No te preocupes, Olivia. Podemos solicitar una orden de alejamiento, y dadas las circunstancias, es muy probable que sea concedida, me aseguró. ¿Y el divorcio?, insistí. Lo presentaremos también. Con tu hijo puesto en peligro por su familia, la custodia será directa. Los engranajes legales comenzaron a girar, pero mientras lo hacían, un mayor ajuste de cuentas se perfilaba en el fondo. Brian, al enterarse de mis acciones, se volvió aún más distante. Estaba perdido en un mundo de su creación, incapaz de enfrentarse a la realidad de lo que su madre había hecho y lo que le había costado. Una tarde, me confrontó. «Estás desgarrando esta familia». ¿Un divorcio? ¿En serio, Olivia? ¿Familia? ¿Es eso lo que llamas a esto, Brian? Tu madre casi mata a Jamie, y tú no hiciste nada. Estaba en medio. Elegiste tu lado cuando permitiste que tu madre nos tratara así, repliqué. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la policía, confirmando que Janet había sido arrestada bajo cargos de poner en peligro a un menor. Poco después, apareció otro mensaje. Mi amigo había conseguido desalojarla con éxito. Una ola de justificación me recorrió, pero fue un consuelo frío. Miré a Brian y me di cuenta de que no era simplemente un hombre atrapado en medio, era un hombre que había escogido el lado equivocado. Y ahora, tenía que vivir con esas consecuencias. 2 semanas más tarde, estábamos en el tribunal. Con evidencias y testimonios contundentes, Janet fue condenada a 3 años de prisión. Su rostro, mientras el juez leía la sentencia, era una máscara de incredulidad. Nunca había pensado que sería responsabilizada por sus actos, y el shock de su nueva realidad era casi palpable. Durante el mismo periodo, los procedimientos de divorcio avanzaron a un ritmo rápido. La evidencia contra la capacidad de Brian como esposo y padrastro era abrumadora. Incluso él no podía negar la verdad tal como se presentaba en documentos legales y audiencias judiciales. El juez me otorgó la custodia completa de Jamie, mientras que a Brian se le dieron derechos de visita mínimos bajo condiciones supervisadas. La casa, que estaba a mi nombre, naturalmente se quedó conmigo, mientras que a Brian se le ordenó mudarse de inmediato. Mientras estaba afuera del tribunal, asimilando la finalidad de todo, recibí una llamada. Era de mi abogada. ¿Cómo se siente ser libre?, preguntó. Como un plato que se sirve frío, respondí, cruzando mi mirada con la de Brian por un breve momento antes de que él se alejara, quebrado y derrotado. Había ganado, pero era una victoria fría, carente de la felicidad o el alivio que uno esperaría. Janet estaba tras las rejas, Brian fuera de mi vida, y Jamie estaba seguro. Sin embargo, al salir del juzgado, no pude evitar pensar en el alto costo de esta guerra, la destrucción de un matrimonio, el alejamiento de la familia y un niño que tuvo que ver los aspectos más oscuros de la vida demasiado temprano. La venganza era realmente un plato que se sirve frío, pero era una comida que me dejaba con una amargura persistente, un recordatorio duradero de la complejidad y los costos de las batallas que elegimos luchar. Aún así, si me preguntaran si lo haría de nuevo, mi respuesta sería un sí rotundo. Por la seguridad de Jamie, por mi propio respeto, había hecho lo necesario. Pero cuando abracé a Jamie fuertemente esa noche, supe que el camino por delante era largo, lleno de curación y redescubrimiento para ambos. Y así, mientras un capítulo se cerraba, otro comenzaba. Era libre, pero la libertad venía con su propio conjunto de desafíos y responsabilidades.
La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas había comenzado. Y esta vez, estaba decidida a construir algo perdurable, algo que nadie podría volver a derribar. Las semanas posteriores al divorcio y la sentencia de Janet fueron un torbellino emocional. Adaptarse a la maternidad soltera mientras también se navegaba por las secuelas de una amarga batalla legal no era tarea fácil. En la superficie, había ganado, Janet estaba tras las rejas, Brian estaba fuera de nuestras vidas, y Jamie estaba seguro. Pero aún había un asunto pendiente, la negativa de Brian a cortar completamente los lazos. Tenía derechos de visita mínimos y supervisados con Jamie, y fue durante una de estas visitas ordenadas por el tribunal que Brian eligió confrontarme. Estaba preparada para él. ¿Podemos hablar?, preguntó con timidez, el bravucón que alguna vez fue se había desinflado por completo. ¿De qué hay que hablar?, contraataqué. Quiero pedir disculpas. Por todo. Lo miré, buscando sinceridad pero encontrando solo desesperación. ¿Es esto porque quieres más tiempo con Jamie? ¿O porque realmente entiendes cuánto nos has herido? Es ambas cosas, balbuceó. No actué cuando debía hacerlo. Les fallé a ambos. Fui un cobarde. ¿Crees que una disculpa va a arreglar todo?, repliqué. No, pero es un comienzo. En ese momento, tuve que tomar una decisión. Podía aceptar su disculpa, abriendo una puerta a un futuro más civil, aunque para siempre manchado por el pasado. O podría cerrarle la puerta, marcándolo para siempre como el villano en la historia de mi vida. Tu disculpa está anotada, finalmente dije, manteniendo mi voz estable. Pero las acciones hablan más que las palabras. Si eres serio, respetarás nuestro espacio y acatarás las decisiones del tribunal. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Brian asintió, asimilando la gravedad de lo que acababa de decir. Entiendo. Y lo haré. Con eso, supe que este capítulo, al menos, estaba cerrado. El enfrentamiento final no fue tan explosivo como uno podría esperar, sin gritos, sin confesiones dramáticas, solo un simple intercambio que estableció los términos de nuestra nueva realidad. Pero fue suficiente. Era un cierre. Al día siguiente, recibí una carta de mi abogada. Todos los trámites finales han sido procesados, escribió. Tu divorcio ahora está completo, y la orden de restricción contra Janet ha sido mantenida por el tribunal. Cuando dejé la carta, sentí una emoción inesperada, alivio. Finalmente había terminado. El peso de los últimos años, las luchas, la agitación emocional, todo quedaba atrás ahora. En su lugar había una sensación de potencial crudo e inexplorado. Era una tabla rasa, libre para reconstruir mi vida sin el espectro de la crueldad de Janet o la debilidad de Brian frenándome. Era una libertad que venía con su propio conjunto de desafíos, por supuesto, pero eran desafíos que ahora estaba ansiosa por enfrentar. Supongo que ahora somos solo nosotros, dijo Jamie esa tarde, sus ojos encontrándose con los míos mientras ambos reconocíamos la magnitud del viaje que teníamos por delante. Solo nosotros, confirmé, atrayéndolo hacia un abrazo. Y eso es más que suficiente. Éramos un equipo de 2 personas, pero éramos fuertes, unidos por un vínculo que había sido probado y encontrado inquebrantable. Y al mirar a Jamie, su rostro iluminado por la luz de nuestro nuevo comienzo, supe que estábamos listos para lo que viniera a continuación. Al apagar las luces esa noche, reflexioné sobre los profundos cambios que habían ocurrido. Al buscar venganza contra Janet y tomar el control de mi vida de Brian, había encontrado algo mucho más valioso, a mí misma. Había redescubierto mi fuerza, mi dignidad y, lo más importante, el amor feroz que solo puede existir entre una madre y su hijo. La guerra había terminado. Las batallas se habían librado y el enfrentamiento final había pasado. Yo era la vencedora, pero no de la manera en que inicialmente había imaginado. No solo había derrotado a Janet y divorciado de Brian, había recuperado mi vida. Y mientras me quedaba dormida, no podía evitar sentirme agradecida por las pruebas que me habían llevado hasta aquí. Porque fue al enfrentar estos desafíos que finalmente había encontrado mi camino de regreso a mí misma. Mi nombre es Sara, una artista digital de profesión y hogareña por elección. Me enorgullece mucho mi trabajo y siento el mismo orgullo por la pequeña pero acogedora casa que poseo. Por eso fue tan significativo para mí dar el gran paso, el matrimonio. El que elegí para este viaje transformador fue Mark,
un hombre corporativo con una actitud que podía llenar una habitación. Parecía perfecto, encantador, inteligente y de una familia respetable. Pensé que había ganado la lotería. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, y mi boda fue el primer lugar donde vi el deslustre en lo que pensé que sería una vida dorada. Desde el principio, planificar la boda parecía una lucha por el control entre yo y mi futura suegra, Alice. Era una mujer de mentalidad tradicional con una propensión a hacer comentarios pasivo-agresivos. Insistió en una boda lujosa y anticuada, sumergiéndome en un mar de arreglos florales, decoraciones de mesa y desconfortables tradiciones familiares. El día de la boda, mi ansiedad estaba por las nubes. Había logrado mantener una apariencia alegre, pero en el fondo, sabía que algo no iba bien. Mark parecía distante como si fuera un espectador en su propia boda. Pero lo que realmente me dolió fue el comportamiento de Alice. Al salir del coche con mi cuidadosamente elegido vestido de novia, sentí la mirada de Alice examinándome de arriba a abajo. Se acercó y con un tono lo suficientemente frío como para helar a cualquiera, dijo: «Oh Sara, qué feo tono de blanco tiene tu vestido. Realmente no favorece tu tez». Me sonrojé. Tuve que hacer un gran esfuerzo para mantener una sonrisa en mi rostro. Miré a Mark, esperando que interviniera, pero él permaneció en silencio, mirando hacia otro lugar. «Mamá, vamos a pasar el día», dijo finalmente con un tono tan despectivo que sentí como si me hubieran abofeteado. Dentro, la tensión solo aumentó. Alice parecía decidida a encontrar defectos en todo, desde la música hasta la comida. En un momento se tomó la libertad de darle una charla a mi hermana pequeña sobre sus modales en la mesa, una niña de 12 años que ya estaba nerviosa por el gran día. «Alice es solo una niña», intervine, tratando de mantener la voz firme. «La disciplina comienza desde joven», replicó, mirándome como si yo fuera la que necesitara disciplina. Durante el brindis, Alice apenas disimuló su desdén. Se levantó copa en mano y dijo: «A Sara y Mark, que tengan una vida llena de tanta alegría como este maravilloso día». Sus ojos se encontraron con los míos, y supe que «maravilloso» estaba lejos de lo que tenía en mente. De nuevo busqué el apoyo de Mark. Él levantó su copa pero no dijo nada, evitando mi mirada como si el amor que decíamos sentir fuera una mentira en la que ambos habíamos decidido vivir. Fue entonces cuando me di cuenta, en este matrimonio estaba sola, atrapada entre un hombre que se negaba a defenderme y una suegra decidida a hacerme la vida imposible. El día que se suponía marcaría el inicio de nuestro felices para siempre, se sintió más como el prólogo de un cuento sombrío. Mientras nos íbamos a nuestra luna de miel, sujetando mi ramo como un escudo contra las batallas por venir, me di cuenta de que esta boda era un presagio, un preludio de la lucha que se avecinaba. Mark estaba físicamente a mi lado, pero en todos los aspectos que importaban, estaba horriblemente y desesperadamente sola. Así comenzó nuestro matrimonio con los siniestros matices de una boda que no era realmente una boda, sino un teatro de pretensión. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo y que lo peor estaba por venir. Después de la boda y una luna de miel extrañamente apagada, Mark y yo nos mudamos a mi casa. Al principio estaba emocionada. Siempre había imaginado la vida matrimonial como una serie ininterrumpida de momentos tiernos y risas compartidas, una luna de miel interminable. ¡Qué ingenua era! No había contado con Alice, quien parecía ver mi casa como un territorio enemigo que necesitaba conquistar. A las pocas semanas de nuestro matrimonio, Alice comenzó a visitar regularmente, llegando sin previo aviso y abriendo la puerta como si fuera suya. Cada visita era como un torbellino de críticas y comentarios pasivo-agresivos que convertían mi tranquilo hogar en una zona de combate. En una de esas ocasiones, acababa de preparar la cena, siguiendo cuidadosamente una receta que había encontrado en línea. Estaba emocionada de compartirla con Mark. Pero cuando Alice entró, echó un vistazo a la comida y frunció el ceño en señal de desaprobación. «Sara, ¿cuándo aprenderás a cocinar como una verdadera esposa?», dijo con desdén, examinando la lasaña como si fuera un experimento científico fallido. Apreté la mandíbula, obligándome a sonreír. «Es una nueva receta». Pensé que a Mark podría gustarle algo diferente. Alice sonrió con suficiencia. «Mark ha estado comiendo mi comida durante años. No sabrá qué es la buena comida si sigues sirviéndole esto». En ese momento esperaba que Mark me defendiera, que le dijera a su madre que apreciaba mis esfuerzos.
En lugar de eso tragó un bocado de lasaña y, casi mecánicamente, asintió con Alice. Mamá tiene razón, Sara. La lasaña está un poco seca. Sentí un nudo en el estómago. La traición de Mark dolía 1000 veces más que la crítica de Alice. Una noche Alice fue aún más lejos. Había redecorado el salón, colocado nuevas cortinas y organizado los muebles de una manera que maximizaba el espacio y la comodidad. Estaba bastante satisfecha con el resultado. Pero Alice tenía otras opiniones. ¿Quién eligió estas cortinas? No combinan en absoluto con los muebles, declaró, mirando la tela como si estuviera contaminada. Yo las elegí, en realidad. Pensé que añadían un poco de color, respondí con la voz temblando más de lo que me hubiera gustado. ¿Color? ¿Es eso lo que le llamas? Yo lo llamo un desastre, replicó Alice, riendo como si hubiera dicho algo profundamente ingenioso. Mark, que estaba hojeando una revista, levantó la vista brevemente y dijo, quizás mamá tiene razón, Sara. Quizás podrías usar su ayuda para elegir el próximo juego. Por supuesto que sí, intervino Alice con una sonrisa satisfecha. Después de todo, tengo años de experiencia en hacer de una casa un hogar. Sus palabras, pronunciadas con ese tono suyo tan irritante, me sonaron como una bofetada. Esta era mi casa, un lugar que había construido mucho antes de que Mark o Alice entraran en ella. Sin embargo, estaba siendo colonizada, una crítica a la vez, y la persona que se suponía que era mi compañera en este viaje por la vida estaba ayudando y respaldando la invasión. Fue entonces cuando me di cuenta, si el hombre que juró estar a mi lado no solo permitía este sabotaje emocional, sino que participaba activamente en él, entonces realmente estaba sola. Pero incluso en ese momento de dolorosa claridad, no podía comprender la profundidad de mi aislamiento, hasta dónde llegarían estas dos personas para destrozar el refugio que había construido. Así que en medio del campo de batalla que se estaba convirtiendo mi hogar, seguí esperando que las cosas mejoraran, que Mark finalmente se pusiera de mi lado, que Alice se cansara de su propia amargura. En retrospectiva, debería haber sabido mejor. Porque el siguiente golpe estaba a punto de llegar, un golpe que irrevocablemente rompería el inestable suelo sobre el que se asentaba mi matrimonio. La idea de que las cosas no podrían empeorar era una ingenuidad que ya no podía permitirme. Y justo cuando pensaba que me había acostumbrado a mi nueva normalidad, ocurrió lo impensable. Una tarde Alice apareció en nuestra puerta, no solo con su habitual bolsa de condescendencia, sino con maletas, cajas y lo que parecía ser la mitad de su casa a cuestas. He decidido mudarme, anunció, abriéndose paso hasta el salón. ¿Perdona? ¿Mudarte? Con nosotros, tartamudeé, dirigiendo la mirada hacia Mark, que parecía sorprendentemente impasible ante esta noticia. Bueno, sí. Me estoy haciendo mayor y me gustaría pasar más tiempo con mi hijo, dijo Alice, comenzando a desempacar sus cosas como si la decisión ya estuviera tomada. Miré a Mark, mis ojos prácticamente gritándole que hiciera algo. Mark, ¿puedo hablar contigo un momento? Lo aparté, mis manos temblaban por la mezcla de ira e incredulidad. Mark, esto no puede suceder. No puede simplemente mudarse. Nuestro matrimonio ya está bajo presión, y su presencia aquí lo hará imposible de reparar, le susurré con urgencia. Mark suspiró, mira, es mi madre, Sara. Necesita estar más cerca de su familia ahora. Tenemos que adaptarnos. ¿Adaptarnos? He estado adaptándome desde el primer día, Mark. ¿Cuándo te adaptarás por mí? ¿Cuándo defenderás nuestro hogar, nuestro matrimonio? Las palabras salieron de mí como un dique que se rompe. Mark apartó la mirada, evitando mi mirada. Ya está aquí, Sara. Sería grosero pedirle que se fuera ahora. Y ahí estaba. Alice se mudó y con ella llegó una pesadilla que no había osado imaginar. Cada día era una nueva batalla. Criticaba cómo organizaba los muebles, cómo lavaba la ropa, incluso cómo respiraba. Y cada vez Mark permanecía en silencio, su apatía dando pie a su comportamiento abusivo. Pero no eran solo las críticas y quejas diarias las que me agotaban, era el evidente placer que sentía al hacerme miserable. Un día, mientras limpiaba la casa, descubrí una bolsa de medicamentos recetados escondida en el armario de la cocina. Píldoras para la ansiedad, la depresión y trastornos del sueño. Al confrontarla sobre ello, explotó. ¿Quién te crees que eres, husmeando en mis cosas? No eres nada, una invitada en la vida de mi hijo,
y no tienes derecho a entrometerte en mis asuntos privados, gritó. ¿Un invitado? En mi propia casa. La audacia era asombrosa. Pero lo que fue aún más asombroso fue que Mark, quien había escuchado toda la conversación, eligió ese momento para intervenir. No en mi defensa, sino en la de ella. Sara, si mi madre dice que son asuntos privados, entonces son privados. No te metas, reprendió, eligiendo nuevamente el lado incorrecto de un claro límite moral. Fue una traición demasiado grande para comprenderla completamente y me encontré anestesiada, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando me di cuenta, Alice no era solo una suegra hostil, era una depredadora, desmantelando sistemáticamente mis defensas y reclamando mi vida como su territorio. ¿Y Mark? No estaba distante o indiferente, era cómplice, ayudando activa o pasivamente en la destrucción de nuestro matrimonio. En ese momento, al ver la sonrisa triunfante de Alice y los ojos evasivos de Mark, tomé una decisión. No sería solo una espectadora en esta tragedia, tomaría control de mi vida, incluso si significaba alejarme de las personas que se suponía debían ser mi familia. Pero resultó que el destino tenía otra sorpresa para mí, una que finalmente me impulsaría a actuar y poner fin a la farsa en la que se había convertido mi vida. En las semanas posteriores a la ocupación no invitada de Alice en mi hogar, mi vida se convirtió en una pesadilla viviente. La constante vigilancia, las críticas mezquinas y la siempre presente sombra de mi suegra hicieron que cada día fuera un ejercicio de supervivencia emocional. Su reinado de terror pasó de simples comentarios sobre mi cocina y decoración a incluir ataques personales sobre mi apariencia, mi inteligencia e incluso mi valía como esposa. Una noche, mientras todos estábamos en la sala, Alice comenzó a criticar otro de mis fracasos. Esta vez fue mi carrera, o según ella, mi falta de una. Sabes, una buena esposa aportaría más que solo mala cocina a su familia. Un trabajo no estaría mal, ya sabes. No es que estés calificada para algo valioso, dijo con desdén. Aunque sus palabras eran como dagas, no podía dejar que me viera herida. Tengo un trabajo, Alice, repliqué, y mi ingreso es tan crucial para este hogar como el de Mark. ¿De verdad?, preguntó arqueando una ceja. Entonces, ¿por qué vivimos en tu pequeña y desgastada casa en lugar de una que refleje la dignidad de mi hijo? Antes de que pudiera responder, Mark, quien estaba absorto en su teléfono, intervino. Mamá tiene razón, Sara. Podrías estar haciendo más. Podríamos estar mejor. Fue como un golpe bajo. Cada sílaba era una traición, cada palabra una nueva grieta en el ya frágil cimiento de nuestro matrimonio. Mientras luchaba por contener las lágrimas, Mark se levantó, dando una palmada en la espalda a su madre mientras salía de la sala, dejándome sola con la loba que había infiltrado mi vida. Con Mark fuera, Alice se acercó y susurró, verás, él siempre será mi hijo. Tú eres solo la chica con la que se conformó. Me di vuelta, mi cuerpo temblaba por una mezcla de furia y humillación. Mis ojos se posaron en nuestra foto de boda, un momento escenificado de falsa felicidad. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cuándo se había convertido mi historia de amor en un grotesco teatro de crueldad? La pesadilla se intensificó cuando un día, encontré algo alarmante mientras limpiaba la cocina. Un pequeño paquete de pastillas no identificadas estaba escondido detrás de los frascos de especias. Mi mente corría por las posibilidades. Cuando confronté a Alice al respecto, su reacción fue explosiva. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad? Insolente, no es asunto tuyo, rugió, su rostro enrojecido por la ira. Por primera vez, no me contuve. Esta es mi casa, Alice, y lo que estás haciendo es ilegal. Esto también me afecta. Justo entonces Mark entró a la habitación, visiblemente molesto. ¿Qué está pasando aquí? Pregúntale a tu esposa. Se ha convertido en una detective, husmeando las cosas de los demás, escupió Alice, lanzándome una mirada venenosa. Mark se volvió hacia mí, su voz helada. Sara, ¿por qué no puedes dejar las cosas como están? ¿Por qué estás causando problemas? Fue entonces cuando me di cuenta, no había equipo en este matrimonio. Mark no solo no me protegía, estaba activamente del lado del enemigo. Me sentía como una extraña en mi propia casa, asfixiada por el peso del desdén combinado de ambos. Pero lo que ellos no sabían es que sus acciones solo estaban fortaleciendo mi determinación. No sería intimidada. No dejaría que me rompieran.
Sobreviviría a esta pesadilla y saldría más fuerte. Y como pronto se descubriría, tendría una oportunidad inesperada para darle la vuelta a la situación y finalmente, recuperar mi vida y mi autoestima de las garras de esta alianza impía. El amigo de Mark, Jake, estaba organizando una fiesta, y a pesar de mis reservas sobre aparecer en público como la pareja feliz, prácticamente me obligaron a asistir. Tal vez parte de mí también quería un breve respiro, una noche libre de la persistente pesadilla en la que se había convertido mi hogar. Vamos, Sarah. Nos hará bien. Necesitamos un descanso, insistió Mark, sus palabras eran más una instrucción que una solicitud. Llegamos a la lujosa casa de Jake y, durante la primera media hora más o menos, todo parecía normal. La gente reía, las copas tintineaban y la música llenaba el aire. Pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Mark estaba cada vez más distante. Se mezclaba pero más con otros que conmigo y cuando lograba atrapar su mirada, parecía casi irritado por mi presencia. Luego Mark desapareció. Un momento estaba ahí, y al siguiente se había ido. Después de buscar sin éxito entre los invitados, comencé a revisar las áreas menos pobladas de la casa. Fue entonces cuando lo escuché, una risa suave, seguida de una voz que era indiscutiblemente de Mark. Mi corazón se hundió incluso antes de llegar a la puerta de la que provenían los sonidos. Tomando una profunda respiración para prepararme para lo que se encontraba más allá, abrí la puerta. Ahí estaba él, Mark, entrelazado con otra mujer. Ninguno de los dos notó mi entrada durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente lo hicieron, la mirada en su cara no fue de culpa o arrepentimiento, fue de molestia. Sarah, ¿qué diablos? ¿No has oído hablar de llamar antes de entrar? Mark exclamó como si yo fuera la que estaba equivocada. ¿Llamar? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Mark? Mi voz temblaba, no de tristeza, sino de una ira ardiente. Solo me estoy reuniendo con una vieja amiga, respondió, una sonrisa burlona reemplazó su molestia inicial. El cuarto giraba alrededor de mí. ¿Reuniéndote? ¿Es así como lo llamamos ahora? No pude contener mi desprecio. Su rostro se tornó rojo, una mezcla de vergüenza y furia. Estás haciendo un escándalo. Hablemos de esto en casa. Pero yo había terminado de hablar. Estaba harta de la humillación, el abuso y el flagrante desprecio. Salí de allí, todo mi cuerpo temblaba. Mark no me siguió, ni siquiera me llamó cuando me fui. Llegué a casa sola, mi mente acelerada, pero sorprendentemente clara. Se había cruzado una línea, un límite irremediablemente roto. A la mañana siguiente Mark entró en la casa como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando Alice, siempre oportuna, decidió intervenir. Supe sobre lo de anoche, comenzó, su voz rezumando una falsa preocupación. Deberías saber mejor que avergonzarte a ti misma y a mi hijo de esa manera. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Avergonzar? ¿Tienes la audacia de hablarme sobre vergüenza después de todo lo que tú y tu hijo han hecho? Mi voz se elevó, cada palabra alimentada por meses de ira y frustración reprimida. Alice buscó su teléfono. Si no te calmas, llamaré a la policía. Adelante, dije, mirándola fijamente mientras marcaba mi propio número en el teléfono, quizás les interese el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía desconcertado, luego alarmado, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Al abrir la puerta a los oficiales de policía, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Era como si todo el caos, todo el dolor se hubiera cristalizado en este singular momento de claridad. Era hora de que mi pesadilla terminara y comenzara la de ellos. Los oficiales de policía estaban desconcertados pero profesionales. Recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico, uno de ellos preguntó. Sí, y mientras están aquí, creo que deberían revisar nuestro armario de cocina. Encontré algo que podría resultar interesante, respondí, encontrándome con la mirada de Alice al hablar. Su rostro palideció y por primera vez, vi un atisbo de miedo reemplazar su habitual burla. ¿De qué está hablando, mamá? Mark me miró a mí y luego a su madre, su confusión dando paso al pánico. ¿Le importaría mostrarnos a qué se refiere, señora? La mirada del oficial era severa pero curiosa. Al llevarlos a la cocina y señalar el armario, Mark susurró en tono desesperado a Alice, «Mamá, ¿qué hiciste?
Los oficiales encontraron el paquete de pastillas e inmediatamente se dirigieron a Alice. Señora, tendrá que venir con nosotros. Pero esas no son mías, balbuceó Alice, su voz temblorosa por la incredulidad. Eso se resolverá más tarde. Por ahora está detenida, respondió el oficial, esposándola mientras ella me lanzaba una mirada de rabia pura e impotente. Después de que la policía se llevó a Alice, me volví hacia Mark, quien parecía estar al borde de un colapso. ¿Es esto lo que querías, Sarah? ¿Destruir a esta familia? ¿Destruir esta familia? Repetí incrédula. Mark, tú y tu madre destruyeron esta familia mucho antes de hoy. Me engañaste, me menospreciaste, permitiste que tu madre me maltratara en mi propia casa. La destrucción fue obra tuya, no mía. Me miró, sus ojos se estrecharon. ¿Y ahora qué? ¿Divorcio? ¿Es eso lo que quieres? Por primera vez, Mark, no se trata de lo que tú o tu madre quieran. Se trata de lo que merezco. Y sí, merezco algo mejor que esta farsa de matrimonio. En pocas semanas comenzaron los trámites de divorcio. No puedo decir que fue una experiencia agradable, pero era necesario. El juicio que siguió fue el juicio tanto para Mark como para Alice. Mi casi ex esposo fue expuesto como el habilitador sin columna vertebral que era, mientras que su madre recibió una condena de 5 años de prisión por posesión de sustancias ilegales. Mientras estaba sentada en la sala del tribunal, viendo cómo se llevaban a Alice, una ola de emociones encontradas me invadió. Victoria, ciertamente, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido, debería haber sido una familia amorosa. Mark me miró y apartó la vista, incapaz de sostener mi mirada. El hombre con el que me había casado era un extraño, del que finalmente estaba libre. Salí de la sala del tribunal, mis tacones sonando en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj, cada paso me alejaba más de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Al salir a la luz del sol, me di cuenta de que esto no era solo un final, sino también un nuevo comienzo. Los años que siguieron fueron de redescubrimiento y curación, y aunque las cicatrices permanecieron, sirvieron como un recordatorio constante de mi propia fortaleza, resiliencia y autoestima. La pesadilla había terminado, pero las lecciones que me enseñó durarían toda la vida. Había enfrentado lo peor y sobrevivido, emergiendo no como una víctima, sino como una mujer que nunca volvería a conformarse con menos de lo que merecía. Era un día con el que había soñado desde que era una niña pequeña, mi día de boda. El sol lanzaba un resplandor dorado sobre el jardín, donde filas de sillas blancas miraban hacia un arco bellamente adornado. Yo estaba allí, en mi vestido fluyente, sintiéndome como un personaje de cuento de hadas. Mi corazón latía emocionado, pero una sombra de inquietud persistía en el fondo de mi mente. Mientras caminaba por el pasillo, buscaba con la mirada a él, mi futuro esposo, Mark. Estaba allí, tan guapo como siempre en su traje elegante, pero sus ojos no tenían el brillo que esperaba. Miraban inquietos, nublados por algo que no podía identificar. ¿Serían solo nervios? Intenté convencerme de ello. Después de la ceremonia, mientras nos mezclábamos con los invitados, agarré el brazo de Mark. Parecías muy distante durante los votos. ¿Todo está bien?, pregunté, mi voz llena de preocupación. Él forzó una sonrisa, apretando mi mano suavemente. Son las bodas, ya sabes, pueden ser abrumadoras. Pero estoy bien, Emily, de verdad, me tranquilizó, pero sus palabras sonaban vacías. Más tarde, sentados en nuestra mesa, lo intenté de nuevo. Mark, se supone que este es el día más feliz de nuestras vidas. Solo quiero asegurarme de que realmente estás feliz. Me miró, su expresión se suavizó. Emily, estoy feliz. Es solo que todo esto, es mucho. Pero estoy contigo, y eso es lo que importa. Sus palabras eran las correctas, pero algo en su tono no me parecía bien. El resto de la noche fue un torbellino de bailes, risas y celebraciones. Sin embargo, en medio de la alegría, mi mente seguía volviendo al comportamiento distante de Mark. Era como si una pequeña grieta hubiera aparecido en nuestro día perfecto, una grieta que no podía ignorar.
Mientras nos dirigíamos a nuestra luna de miel, su mano encontró la mía, apretándola fuertemente. Te amo, Amole. Lo sabes, ¿verdad?, dijo con voz sincera. Yo también te amo, Mark, respondí, queriendo creer que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabía que nuestro viaje comenzaba con una nota incierta, una nota que resonaría en los días venideros. Las primeras semanas de nuestro matrimonio fueron como vivir dentro de un sueño. Mark y yo nos instalamos en mi acogedora casa, convirtiéndola en nuestro hogar. Las mañanas estaban llenas de risas compartidas durante el desayuno y las noches eran tranquilas, asuntos íntimos. Yo trabajaba en una gran corporación, un trabajo que amaba y que pagaba bien. Mark, por otro lado, formaba parte de una pequeña empresa emergente. Sus ganancias eran modestas, pero parecía apasionado por su trabajo. Con el tiempo, comenzó a producirse un cambio sutil. Mark empezó a quedarse tarde en el trabajo más a menudo. Al principio, parecía comprensible, la vida en una startup puede ser exigente. Pero cuando empezó a llegar a casa tarde en la noche, a veces oliendo alcohol, la preocupación comenzó a roerme. Una noche, mientras cenábamos juntos, decidí abordar el tema. Mark, he notado que has estado llegando tarde a casa. Y a veces, bueno, a veces has bebido demasiado. ¿Todo está bien en el trabajo?, pregunté, intentando mantener mi voz suave. Él levantó la vista, una chispa de molestia cruzando sus rasgos. Es solo el trabajo, Amole. ¿Sabes cómo es? Plazos, reuniones y a veces salimos a beber. No es nada de qué preocuparse. Pero sí me preocupa, Mark. Extraño pasar tiempo contigo. No puedes llegar a casa más temprano, insistí, aumentando mi preocupación. Mark suspiró, su tenedor golpeando contra su plato. No puedo simplemente dejar el trabajo, Amole. No entenderías, tu trabajo es tan estructurado. El mío no es así. Sentí un pinchazo en sus palabras. Solo te extraño, eso es todo, murmuré, sintiendo que crecía un abismo entre nosotros. A medida que el patrón continuaba, nuestras conversaciones sobre sus noches tardías se volvían más frecuentes y acaloradas. Una noche, cuando llegó a casa particularmente tarde, no pude contener mi frustración. Esto tiene que parar, Mark. Llegas tarde a casa todas las noches y la mitad del tiempo estás borracho. ¿Qué está pasando? La respuesta de Mark fue rápida y cortante. Solo estoy tratando de mantener mi trabajo, Amole. Quizás si fueras un poco más comprensiva, esto no sería un problema. Retrocedí ante sus palabras, una mezcla de dolor y enojo burbujeando dentro de mí. ¿Comprensiva? He sido nada más que comprensiva. Pero esto no es solo por el trabajo, ¿verdad? Él no respondió, solo se alejó, dejándome parada en la cocina silenciosa, el corazón pesado con una creciente sensación de temor. Sabía que algo estaba profundamente mal, pero no podía identificarlo. Era como si Mark se me estuviera escapando y yo fuera incapaz de detenerlo. El calor que una vez llenó nuestra casa ahora se sentía como un recuerdo lejano. Las noches tardías de Mark se convirtieron en la norma y nuestras conversaciones se redujeron a intercambios breves y fríos. La distancia entre nosotros se sentía como una niebla tangible y asfixiante que se espesaba con cada día que pasaba. Una noche, mientras me sentaba sola en la mesa de la cena con 2 platos de comida enfriándose, el peso de nuestra tensa relación pesaba mucho sobre mí. Cuando Mark finalmente entró, el reloj ya había pasado la medianoche. Sus pasos eran inestables, evitando mi mirada. Mark, necesitamos hablar. Esto no puede continuar, dije, mi voz apenas por encima de un susurro pero cargada de emoción. Él se desplomó en una silla, pasando sus manos por su cabello. Ahora no, Amole. Estoy cansado. Siempre es la misma conversación. Pero es una conversación que necesitamos tener.
Sales todas las noches, y ya ni siquiera sé quién eres. Mi voz se elevó, una mezcla de frustración y dolor. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Soy la misma persona, Emily. Solo estoy tratando de ganarme la vida. ¿Por qué no puedes ver eso? Su voz era una mezcla de defensa y agotamiento. Extendí mi mano hacia él, mi propia ira dando paso a la preocupación. ¿Es solo el trabajo, Mark? ¿O hay algo más? Algo que no me estás diciendo. Él negó con la cabeza, evitando mi mirada. No hay nada más. Es solo estrés, eso es todo. Pero sus palabras hicieron poco para calmar la tormenta de dudas en mi mente. Nuestro hogar ya no se sentía como un santuario, sino más bien como un campo de batalla silencioso, plagado de palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. En un esfuerzo por encontrar algo de claridad, confié en mi amiga más cercana, Sarah, durante un café un fin de semana. Ya no sé qué hacer. Siento que se me está escapando, confesé, la preocupación evidente en mi voz. Sarah extendió su mano sobre la mía. ¿Has pensado en ver a un consejero? Tal vez podría ayudar a hablar las cosas, obtener algún consejo profesional. Suspiré, considerando la sugerencia. Lo he pensado, pero ni siquiera estoy segura de que Mark aceptaría ir. ¿No cree que haya un problema? No puede seguir así, Em. Mereces ser feliz, y está claro que no lo eres, dijo Sarah, su preocupación por mí evidente. Asentí, sabiendo que tenía razón. Pero la idea de enfrentar los problemas de frente me llenó de un abrumador sentido de temor. A medida que los días se convertían en semanas, la brecha entre Mark y yo se ensanchaba. Las conversaciones se limitaban ahora a lo necesario, y la risa y el calor que una vez llenaron nuestro hogar fueron reemplazados por un silencio helador. Una noche, mientras yacíamos en la cama, de espaldas el uno al otro, susurré en la oscuridad, «Mark, ¿estamos bien?» Hubo una larga pausa antes de que él respondiera, su voz hueca. «No lo sé, Emily. Realmente no lo sé». Sus palabras resonaron en la quietud de la habitación, reflejando la incertidumbre que yacía en mi corazón. La tensión no solo estaba creciendo, nos estaba desgarrando, y yo estaba perdida sobre cómo reparar la creciente brecha. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Fue un sombrío jueves por la mañana cuando Mark recibió la llamada de que su padre había fallecido. Lo vi desmoronarse bajo el peso de la noticia, su rostro pálido y sus manos temblorosas. A pesar de nuestra tensa relación, mi corazón se afligió por él. Mientras se preparaba para el funeral, Mark estaba inusualmente silencioso, su duelo una tormenta silenciosa que rugía dentro de él. Ofrecí mi apoyo, queriendo estar allí para él, pero él fue categórico. «Emily, necesito hacer esto solo. Por favor, no vengas al funeral», dijo, su voz tensa. «¿Pero por qué?» «Quiero apoyarte en esto», protesté, confundida y herida por su solicitud. «Es solo, complicado. Cosas de familia. Por favor, solo respeta mis deseos», respondió, sin mirarme a los ojos. A regañadientes, acepté, aunque su insistencia me roía. Pero a medida que se acercaba el día del funeral, la curiosidad y la preocupación me dominaron. Decidí asistir, sin que Mark lo supiera. Llegué al funeral un poco tarde, quedándome hacia atrás para evitar ser notada. El servicio era sombrío, el aire pesado con el duelo. Busqué a Mark entre la multitud y lo encontré de pie junto a una joven que nunca había visto antes. Se inclinaba hacia él, su mano descansando suavemente en su brazo de una manera inconfundiblemente íntima. Mi corazón se hundió mientras los observaba, una fría realización amaneciendo en mí. Me acerqué a ellos en silencio, mi mente acelerada. Los ojos de Mark se abrieron de par en par por la sorpresa al verme, el color drenando de su rostro. Le hice un gesto para que se apartara, mi voz calmada pero firme. «Necesitamos hablar, pero no aquí. Lo discutiremos en casa». Asintió, su expresión una de horror y culpa.
Mientras me alejaba del funeral, la imagen de ellos juntos ardía en mi mente, confirmando los temores que había estado evitando. El camino a casa fue un torbellino de emociones. Me sentía traicionada, enojada y tonta, todo a la vez. Estaba tambaleándome por la revelación, pero sabía que tenía que enfrentar a Mark y descubrir la verdad. Cuando él regresó a casa más tarde, su rostro era una máscara de temor. Emily, yo, puedo explicar, tartamudeó, sus ojos suplicantes. Lo interrumpí, mi voz helada. ¿Explicar qué? ¿Que has estado teniendo una aventura? ¿Que todas esas noches tardías no eran solo por trabajo? Él se estremeció ante mis palabras, su culpa evidente. No es lo que piensas. Iba a decírtelo, pero... ¿Pero qué, Mark? ¿Que no encontrabas el momento adecuado? ¿O que eras demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de tus acciones? Él bajó la mirada, incapaz de encontrarse con la mía. Lo siento, Emily. Nunca quise lastimarte. Las palabras colgaban en el aire, huecas e inadecuadas. La revelación en el funeral fue más que el descubrimiento de una aventura, fue la destrucción de la confianza, la ruptura de un vínculo que pensé era inquebrantable. Mientras estaba allí, mirando al hombre que pensé que conocía, me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba más allá de salvarse. El hombre con el que me casé había desaparecido, reemplazado por un extraño en quien ya no podía confiar. La casa se sentía más fría que nunca mientras la realidad de la traición de Mark se asentaba. Me senté en la sala de estar, el silencio ensordecedor, esperando a que regresara del funeral. La imagen de él con esa mujer se repetía en mi mente, cada bucle un corte fresco a mi corazón. Cuando Mark finalmente entró por la puerta, su rostro era una mezcla de culpa y miedo. Dudó en la entrada, como si no estuviera seguro de si todavía era bienvenido en lo que solía ser nuestro santuario. Emily, yo. Comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. Ahorra tus palabras, Mark. Te vi en el funeral. Con ella. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? Mi voz era firme, pero por dentro era un torbellino de emociones. Él suspiró, una mirada de resignación en su rostro. Unos meses. Yo no quise que pasara. Simplemente sucedió. ¿Simplemente sucedió? ¿Escuchas lo que dices? Lo hace sonar como un accidente, exclamé, perdiendo la compostura. Él se acercó, pero yo retrocedí. Emily, lo siento. Sé que te he lastimado. Nunca quise que te atraparan, interrumpí amargamente. ¿O lastimarme? Porque, Mark, has logrado hacer ambas cosas. Él bajó la mirada, incapaz de enfrentar la mía. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo estoy. De verdad. Sacudí la cabeza, la incredulidad y el enojo revoloteando dentro de mí. Lo siento ni siquiera empieza a cubrirlo, Mark. Has estado mintiéndome, escondiéndote. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nosotros? Intentó acercarse, su voz quebrándose. Emily, por favor. Sé que la he arruinado. Pero te amo. Podemos arreglar esto. Me aparté de su toque, mi decisión clara. ¿Arreglar esto? No queda nada por arreglar, Mark. Has roto todo. Nosotros. Nuestro matrimonio. Mi confianza. Caminé hacia el pasillo y recogí una maleta. He empacado tus cosas. Necesitas irte. La cara de Mark se desmoronó en incredulidad. ¿Me estás echando? Sí, Mark. Así es. Has tomado tu decisión, ahora yo estoy tomando la mía. No puedo estar con alguien en quien no puedo confiar. Él se quedó allí, atónito, mientras le entregaba la maleta. ¿A dónde iré?, preguntó, un tono de desesperación en su voz. Eso ya no es mi problema, Mark. Deberías haber pensado en eso antes. Cuando tomó la maleta y salió por la puerta, la finalidad del momento me golpeó.
Había amado a este hombre, confiado en él con mi corazón, y él lo había destrozado en pedazos. Pero en ese momento de confrontación, también encontré una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza para defenderme y alejarme de lo que ya no era saludable ni correcto para mí. La casa estaba tranquila una vez que se fue, pero era un tipo diferente de silencio ahora. Era el sonido de un capítulo cerrándose, un final doloroso pero necesario. Mientras me sentaba, dejando que finalmente llegaran las lágrimas, sabía que el camino por delante sería duro. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentí un atisbo de esperanza, la esperanza de un nuevo comienzo, uno donde podría reconstruirme y encontrarme de nuevo. En las semanas siguientes a la partida de Mark, la casa se sentía vacía y extrañamente llena. Llena de los ecos de una vida que una vez compartimos, ahora destrozada por la traición. El proceso de solicitar el divorcio fue un recordatorio burocrático del tumulto emocional que estaba soportando. Me reuní con mi abogada, la señora Jacobs, una mujer amable pero directa. Extendió los papeles frente a mí, su voz firme y práctica. Emily, dadas las circunstancias, la ley está de tu lado. Presentaremos una demanda de divorcio por culpa citando infidelidad. Tienes un caso sólido. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. Solo quiero que esto termine, dije en voz baja. Lo entiendo, respondió ella. Pero recuerda, esto es para proteger tus intereses, especialmente considerando la disparidad en sus ingresos y contribuciones al matrimonio. Los procedimientos legales parecían eternizarse, pero finalmente llegó el día en que el divorcio se finalizó. Mark y yo nos enfrentamos en el juzgado, un contraste marcado con la última vez que estuvimos juntos en un entorno público. Él lucía desgastado, evitando mi mirada. Emily, yo. Empezó, su voz desvaneciéndose. No hay nada que decir, Mark. Se acabó, lo interrumpí, sin querer revivir el dolor. Él asintió, sus hombros caídos. Nunca quise que terminara así. Yo tampoco, Mark. Pero hiciste tus elecciones, respondí, mi voz firme. El martillo del juez señaló el final de nuestro matrimonio. Me concedieron la casa y una parte significativa de nuestros activos compartidos, junto con una compensación monetaria de Mark. Fue una victoria hueca. La sala del tribunal se sentía fría y estéril, muy lejos del lugar cálido y lleno de esperanza donde habíamos intercambiado nuestros votos. Después del divorcio, pasé muchas noches reviviendo los recuerdos de nuestro tiempo juntos, tratando de entender cómo todo salió mal. Pero con cada día que pasaba, los bordes afilados de la traición comenzaron a embotarse, dando paso a una comprensión más clara de mí misma y de lo que merecía. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Ellis, para navegar por el laberinto de mis emociones. Es importante que hagas el duelo, Emily. No solo por tu matrimonio, sino por el futuro que pensaste que tendrías, me aconsejó durante una de nuestras sesiones. Lo sé, dije, una lágrima deslizándose por mi mejilla. Pero es difícil. Algunos días me siento tan enojada y otros días solo entumecida. Eso es normal. La sanación no es lineal. Pero estás progresando, y eso es lo que cuenta, me aseguró la doctora Ellis. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a encontrar consuelo en pequeñas cosas, una carrera matutina, un buen libro, un café con amigas. La vida sin Mark era diferente, pero lentamente volvía a ser mía. Estaba redescubriendo quién era fuera de la sombra de nuestro matrimonio. El divorcio y sus secuelas fueron un viaje a través de las partes más oscuras de mi corazón. Pero al salir al otro lado, me di cuenta de que era más fuerte de lo que jamás me había dado crédito. Había enfrentado la traición y el dolor, y no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a prosperar. Fue una realización agridulce, pero una que me llenó de un sentido de esperanza y un nuevo respeto por mí misma. El capítulo final de mi historia no es uno de un final, sino más bien el comienzo de un nuevo viaje. Los meses siguientes al divorcio fueron un tiempo de profunda introspección y curación gradual.
Mi hogar, una vez un espacio compartido lleno de nuestros sueños y planes, se transformó lentamente en un santuario de mi propia creación. Una tarde, mientras me sentaba en la sala de estar recién redecorada, mi amiga Sarah vino a visitar. Miró a su alrededor, notando los cambios. «Realmente has hecho este lugar tuyo, Emily. Se siente tan, tú», dijo ella, una sonrisa extendiéndose en su rostro. Sonreí de vuelta, un sentimiento de orgullo creciendo en mi pecho. Tomó un tiempo, pero siento que finalmente estoy llegando. Haciendo este lugar mío, encontrándome de nuevo. Sarah sintió, sus ojos cálidos con comprensión. Ha sido un camino difícil, Em. Pero mírate, más fuerte y más tú misma que nunca. Nuestra conversación se desvió hacia planes futuros, sueños que había dejado de lado durante mi matrimonio. He estado pensando en empezar esa panadería de la que siempre hablaba, compartí, la idea despertando emoción dentro de mí. Eso es fantástico, Emily. Ya era hora de que persiguieras tu pasión, animó Sarah. Sus palabras reforzaron mi determinación. El sueño de abrir una panadería, que una vez fue un deseo lejano, ahora se sentía como un objetivo tangible, una parte de la nueva vida que estaba construyendo. Las sesiones de terapia con la doctora Ellis se convirtieron en un pilar de mi recuperación. Durante una sesión, expresé mi recién encontrada sensación de esperanza. Siento que finalmente estoy avanzando, doctora Ellis. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. La doctora Ellis sonrió, sus ojos reflejando el orgullo por mi progreso. Eso es un paso significativo, Emily. No solo estás reconstruyendo tu vida, la estás redefiniendo en tus propios términos. Sus palabras resonaron conmigo. El dolor del pasado, aunque no completamente desaparecido, se había convertido en parte de mi historia, no en el aspecto definitorio de ella. Estaba aprendiendo a abrazar la vida con todas sus incertidumbres y posibilidades. A medida que pasaban los aniversarios de lo que hubiera sido mi día de boda, me encontraba reflexionando menos sobre lo que se había perdido y más sobre lo que estaba por venir. Comencé a tomar clases de repostería, cada sesión un paso más cerca de mi sueño. La alegría que encontraba en crear algo bello y delicioso a partir de ingredientes simples era una metáfora de la nueva vida que estaba forjando para mí. Una tarde, mientras experimentaba con una nueva receta de pastelería, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La cocina, que una vez fue un lugar de comidas compartidas y conversaciones, ahora era un espacio de creatividad y crecimiento. Había llegado a términos con el hecho de que algunos capítulos en nuestras vidas tenían que cerrarse para que otros nuevos se abrieran. Avanzar no significaba olvidar el pasado o el amor que tuve por Mark. Significaba aceptar lo que había sucedido, aprender de ello y permitirme crecer más allá de eso. Se trataba de encontrar alegría en el presente y esperanza en el futuro. Era entender que incluso en la estela de un desamor, la vida podía ser rica y satisfactoria. Mientras ponía los toques finales en un lote de pasteles, el temporizador del horno sonó, un sonido que había llegado a asociar con el logro y nuevos comienzos. Me di cuenta de que avanzar no era solo un viaje, era un destino en sí mismo, uno donde la paz, el autodescubrimiento y la felicidad estaban esperando. Y mientras estaba en mi cocina, rodeada por el dulce aroma de la repostería, supe que estaba exactamente donde debía estar.